Ya pasan. Hey, Jeremy. Buenas tardes y bienvenidos a todos a la Comunidad Católica del Espíritu Santo. Estamos contentos de tenerlos aquí con nosotros en persona o que nos miran desde su hogar al celebrar el 26º domingo del tiempo ordinario. Hoy nuestro celebrante es el Padre Henry. Tendremos la adoración 24 horas comenzando el viernes 2 de octubre en la misa del mediodía y terminando el sábado con una misa a las 11 de la mañana. Por favor, regístrese hoy para comprometerse con una hora de su tiempo con el Señor. Las inscripciones están disponibles para toda la educación religiosa, incluidos los programas de primera comunión, confirmación. Las clases comienzan pronto. Para obtener más información, llame a la oficina a Jessica Gallegos. Hoy rezamos por el eterno descanso de Aurelio González. Por favor, pongámonos de pie para celebrar nuestra Santa Misa y no olviden de poner sus celulares en silencio. Gracias. See
Oramos por el reposo de Aurelio González, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Digamos humildemente: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Señor, que tu misericordia
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni de presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor.
pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos contestaron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído de él. Palabra del Señor. Les voy a contar una historia personal y quiero que pongan atención porque después, si no ponen atención, van a salir con otra historia. Entonces, ¿listas? ¿Listos? Como saben ustedes, yo fui ordenado en el año 1978, hace 42 o 43 años. Y yo estudiaba para ser un padrecito aquí en Idaho, pero a la hora de mi ordenación, yo no tenía una visa de estudiante, me fui para Colombia para la ordenación y allá me quedé esperando la famosa Green Card. Me ordenaron sacerdote y me dejaron allí esperando, dijeron unas semanas. El hecho es que se demoró 4 meses en llegar la tarjeta para regresar a trabajar aquí en Idaho a principios del año 79. Entonces, cuando llegó la tarjeta, el obispo de ese tiempo, ya está difunto ese obispo, me mandó una carta. En ese tiempo no había correos electrónicos, sino cartas que se demoraban un mes. Me mandó una carta y me dice, ¿sabes qué? Ya llegó tu tarjeta, Green Card, pero tengo una necesidad. Uno de los padrecitos que está trabajando allá en Cali, en Colombia, de aquí de Idaho, decidió que ya quiere regresar. Y no tengo a quién mandar porque solamente mando a los voluntarios y no había un voluntario. Me preguntó, ¿quieres tú quedarte allí mientras tanto? Yo le dije, por supuesto. Era mi idea de trabajar con la gente mía. Hasta ahí ya más o menos está la historia más o menos bien contada. Bueno. Entonces, ese nombramiento de Colombia, que fue hecho para que durara unos 2 años o algo así, llegó a durar 10 años. 10 años de estar allá en Colombia trabajando en la parroquia. Y el obispo ese que me ayudó a mí a ordenarme se jubiló y llegó otro obispo, y este obispo vino a visitar a Colombia en el año 88, 10 años después de la ordenación mía. Y él no me conocía y nos conocimos y me preguntó, ¿sabes qué? Y me dijo, ¿sabes? Llevas muchos años aquí, ya necesitas irte para Idaho a trabajar allá. Y me dijo con muy buen sentido, ¿cuánto tiempo necesita para terminar sus proyectos? Yo le dije, 1 año. Y 1 año pasó rapidito y llegué a Idaho al terminar ese año en enero del año 90. Y me dijo el obispo, sabes, tengo un trabajo para
que tú me ayudes en el pueblo de Holmdel. ¿Han oído ustedes de Holmdel? Cerca de Caldwell, de Parma, de Niza, de Ontario. Entonces me mandó allí a reemplazar un padre que se había ido a estudiar un año. Y empecé en enero y terminé en el tiempo de la Navidad de ese mismo año. Al final del año el obispo me preguntó, ¿cómo te fue? Y yo, pues bien, pero yo creo que este no es el sitio que yo quiero tener para hacer mi trabajo. Yo no creo que pueda vivir en Idaho. Le dije, en un año me tocó vivir 2 inviernos. De enero hasta cuando se termina el invierno, que es mayo. Por lo menos los que somos de tierra caliente sentimos frío, aunque esté aquí mediano. Y le dije, y otro invierno de octubre a diciembre. Me dijo, ¿sabes? Necesitas hacer, él sabía todo. Tú tienes que ir a terminar tus estudios y cuando termines vienes y me pides una parroquia y así puedes hacer una decisión mejor, bien informado. Entonces aproveché la oportunidad y me fui a estudiar. 6 meses terminé mis estudios. Vine donde él, no de muy buena gana, les voy a decir, sin mucho ánimo. Y como él me había dicho, pídeme una parroquia, él pensó que le iba a pedir la catedral. Y resulta que yo, en mi coraje dentro de mí, le pedí una parroquia que yo sabía que él tenía en la mente para cerrar. Porque era una parroquia pequeña, pobre, donde no había suficientes recursos para sostener un sacerdote ni las obras de la parroquia. Yo le dije, quiero la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Nampa, al norte al otro lado de la carrilera, en el norte de Nampa. De todas maneras, él me había dicho, te voy a dar la parroquia que me pidas, y me la dio. Terminando el primer año, me llamó y me dice, necesito que me ayudes en otro lugar. Yo le dije, sabe, señor obispo, yo todavía estoy tratando de entender y de adaptarme a la vida de Idaho y necesito algo de estabilidad. Entonces me dejó allí. El segundo año vino él personalmente a decirme, quiero que te vayas para American Falls. Yo le dije, señor obispo, yo realmente todavía no estoy listo. Yo necesito más tiempo. Entonces hubo una lucha ahí entre los dos, una conversación larga, y me dice, si no te mueves, voy a cerrar la parroquia y ya no vas a ser párroco de nada. Le dije yo ya sabía las leyes de la iglesia y un obispo no puede hacer eso, cerrar una parroquia y dejar a un párroco en el aire. Entonces le dije, ¿sabe, señor obispo, cuando llegue el momento de usted hacer eso, yo hago una decisión? Entonces me dice, viendo que no cambiaba de parecer, me dice, entonces te quieres ir para Portland. Mejor dicho, me quería desaparecer de la faz de la tierra, porque le había dicho que no. Yo dije, pues yo no tengo nada que hacer allá. Entonces él se fue y a los 2 o 3 meses regresó a visitar la parroquia y le dije yo, lo siento mucho que pasó este incidente hace 3 meses, que yo no me fui a donde usted me dijo. Me dijo, no te preocupes. ¿Recuerdan que yo les dije que yo cruzaba ese puente cuando llegara el tiempo? Él me dijo 3 meses después que yo me disculpé, me dice, no te preocupes, eso ya es como agua que pasó por debajo del puente.
Ahora, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esa historia con el Evangelio de hoy? Exactamente lo que Cristo quiere enseñarnos, que necesitamos ser humildes y ser capaces de aceptar la voluntad de Él primero que cualquier otra cosa. Entonces, el ejemplo que yo les estoy dando no es un buen ejemplo de la humildad que debe tener una persona. Me tardó muchos años a mí de realmente decirme a mí mismo, sabes, lo que hiciste no estuvo bien, ni debes estar orgulloso de eso. La palabra que el Evangelio de hoy nos dice, el señor que tenía una viña, le dijo al hijo mayor, ve a trabajar en la viña, y él dijo, sí voy, pero después dijo, no voy a hacer lo que me dice mi padre. Y al segundo hijo le dice, ve a trabajar en la viña. El muchacho dijo, no. Pero al final se arrepintió y dijo que sí voy a trabajar en la viña. Una de las cosas que más quiere Dios que nosotros tengamos en nuestra vida es la humildad, la capacidad de aceptar cosas que nosotros humanamente no podemos aceptar, pero en el fondo sabemos que es la voluntad de Dios. En esta historia del Evangelio nos recuerdan que las prostitutas y los publicanos, que eran personas no bien reconocidos en la sociedad, Cristo les dice, esas personas por haberse arrepentido se les van a adelantar a ustedes a la llegada del reino de los cielos. Entonces, el mensaje es que necesitamos vivir nuestra vida, nuestra experiencia humana entre unos y otros con un sentido de humildad. ¿Cómo la ven? Ser humildes, pero como que no nos gusta mucho, ¿eh? Tenemos que hacerlo. ¿Cómo la ve usted? Ser humildes cuesta trabajo. ¿Cómo la ven? Ser humildes no es fácil, ¿sí o no? Porque humildad exige sacrificio. Por ejemplo, en la vida de relación de una pareja, ser humilde es ser capaz de decirle, ¿sabes qué? Lo siento que te hice sufrir. Ser capaces de decirse el uno al otro, lo siento que te hice sufrir. Por el orgullo pasamos días sin hablarnos como pareja y estamos sufriendo por dentro, pero el orgullo no nos deja ser capaces de reconciliarnos porque no tenemos la humildad. Entonces, durante esta misa vamos a pedirle a Dios que incremente en nuestros corazones y en nuestra mente la capacidad de ser humildes, de ser capaces de pedir perdón cuando hayamos fallado. De pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que vino a este mundo a enseñarnos a vivir en paz y armonía unos con otros? ¿Creen en el Espíritu Santo, la fuerza de Dios en nuestros corazones, que nos impulsa a amar y perdonar a los que nos han ofendido? ¿Creen en la Iglesia Católica, la comunidad que Cristo fundó en el mundo, en la cual todos podemos buscar salvación? Repitan conmigo, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora a presentar las peticiones.
por la Iglesia, por un corazón humilde, comprometido a la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Por nuestro presidente y los miembros del Congreso, por dirigentes y leyes que defienden el bienestar común, roguemos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que Dios nos mantenga conectados en espíritu y amor durante este tiempo de distanciamiento social, roguemos al Señor. Por todos los que trabajan las tierras, que buscan una cosecha abundante, roguemos al Señor. Por todos los reunidos en torno a esta mesa, por alivio y esperanza, roguemos al Señor. Acepta, Padre, misericordiosamente nuestras peticiones, que las ofrecemos delante de ti a través de Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse para la preparación de los dones. Este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría diciendo: Santo, Santo, Santo. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. De rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Aurelio, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oración espiritual de comunión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti.
Amén. Oremos.
Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos de la gloria de aquel cuya muerte hemos compartido y anunciar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Los rosarios van a empezar el sábado próximo. No podemos hacerlos en las casas porque el espacio es reducido y todavía tenemos que mantener la distancia entre unos y otros y protegernos con la máscara. El rosario va a ser el sábado próximo en el salón parroquial aquí abajo a las 7 de la noche. A las 7 de la noche el rosario va a empezar otra vez, solo que no va a ser en las casas por ahora, pero va a ser aquí en el salón parroquial, donde hay suficiente espacio para que puedan mantener la distancia entre unos y otros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos seguir en paz. Que pasen buen resto de día.